El objetivo de la prueba de Spurling es valorar las raíces nerviosas. Esto lo lograremos colocando nuestras manos en las carillas articulares con el paciente en sedente y el terapeuta en bipedestación. Por detrás del paciente, el paciente inclina la cabeza y la rota, y el terapeuta coloca la mano sobre las vértebras del paciente. Con la otra mano, golpea ligeramente sobre la mano situada encima de la cabeza. Si esta maniobra es tolerada bien con el paciente, se repetirá. El test de NIR tiene como objetivo principal identificar problemas de pinzamiento subacromial en el hombro. Esta prueba se considera positiva si el paciente experimenta dolor al elevar el brazo pasivamente con rotación interna. El test de Job evalúa el músculo supraespinoso. Nuestro paciente estará sentado o en bipedestación. El terapeuta, posteriormente del paciente, en bipedestación, la posición del paciente debe ser de hombros abducidos a 90 grados, rotación interna con flexión horizontal de 30 grados, los antebrazos pronados y los pulgares en dirección al suelo. El evaluador colocará sus manos en la parte superior distal del brazo y le solicitará al paciente que mantenga una posición mientras él ejerce una fuerza descendente. El siguiente test a realizar es el del brazo caído o Codman's test, que su objetivo es evaluar la integridad del manguito rotador, en especial los tendones del supraespinoso y del infraespinoso. Esta prueba se considera positiva si el paciente no puede controlar la bajada del brazo o si lo deja caer repentinamente sintiendo dolor durante el movimiento. El test de Gerber evalúa el músculo subescapular. Le pedimos a nuestro paciente que realice una rotación interna del hombro. Inicialmente le vamos a pedir que despegue la mano de la espalda de manera activa y posteriormente lo vamos a hacer contra resistencia. Cuando el paciente logra despegar la mano de la espalda, podemos hablar de que está óptima la integridad del subescapular. Cuando observamos una fácula o una debilidad o una dificultad para realizar, pues este nos habla de una lesión de este mismo. El test de rascado de Apley es una prueba de rango de movimiento del hombro que evalúa la capacidad funcional de la articulación glenohumeral al probar la movilidad en extensión, aducción, rotación interna y externa. Este test se considera positivo si hay dolor o restricción en uno o más movimientos. Te evalúa el músculo infraespinoso. Para esto vamos a pedirle al paciente que realice una abducción de 90 grados. Vamos a ubicar una mano en el hombro con el codo en flexión de 90 grados y vamos a poner nuestra otra mano a nivel proximal del antebrazo. Le pedimos a nuestro paciente que realice una rotación externa fuerte y nosotros aplicaremos también una fuerza contraria. En la prueba positiva si encontramos apariencia de síntomas como dolor o eh, en la región posterolateral del acromion. El test de pinzamiento de Hawkins-Kennedy tiene como objetivo principal evaluar si existe un pinzamiento en el espacio subacromial del hombro. Esta prueba se considera positiva si el paciente experimenta dolor durante la rotación interna forzada del brazo, lo que sugiere que el tendón del supraespinoso está siendo comprimido. El test de Mille normalmente es utilizado para diagnosticar la epicondilitis lateral, también conocida como codo de tenista. Para realizarla se le solicita al paciente antecedente que haga una pronación y le pedimos una rotación. Lo que vamos a hacer es que desde esta posición una flexión de muñeca con el codo extendido. De esta forma siempre palpando el epicondilo lateral. El paciente va a referir dolor. Vamos a hacer la prueba de epicondilitis activa y pasiva. Aseguro que la van a estar aquí así. Y voy a hacerte una pequeña resistencia, no demasiado. Simplemente voy a tener tu codo y tú vas a resistir la resistencia y vas a intentar pronar. ¿De acuerdo? Listo. No tan fuerte, tranquila. No. Y ahora vamos a hacer la activa, que consta de lo mismo, solo que en este caso simplemente es que te va a hacer
una flexión completa del codo, te voy a tener el codo y debes levantar. Si presenta dolor es positivo. ¿Entonces dolor? Ahí volvemos. Punto la parte inicial y listo. La prueba activa y pasiva de la epitrocleitis nos sirve para identificar algún tipo de alteración o inflamación en los tendones insertados en la epitroclea, siendo este estímulo doloroso cuando es la prueba positiva. La prueba de estabilidad lateromedial del codo nos sirve para evaluar el compromiso que puede llegar a tener ambos ligamentos colaterales de la articulación del codo, siendo un indicador de este test positivo inflamación o dolor en el paciente cuando se le realice una abducción y una aducción forzada. La prueba de valgo y varo de la mano nos sirve para evaluar el compromiso que puedan llegar a tener los ligamentos colaterales interfalángicos de la mano, realizando así un varo y un valgo forzado, siendo este un indicador de la prueba positiva como inflamación o dolor del paciente cuando se le realice la prueba. Para esta prueba, la paciente necesita tener el antebrazo apoyado, necesita tener la mano cerrada, exceptuando el dedo a evaluar. El fisioterapeuta realizará una fijación en la articulación metacarpofalángica junto con la interfalángica proximal, dejando así libre la falange distal para que la paciente realice una flexión. Para esta prueba, la paciente debe tener el antebrazo completamente apoyado en la saliente de, en este caso, lo que se está utilizando es una mesa para dejar una distancia oportuna entre los dedos a analizar y los dedos en reposo. Se realiza una flexión de 90 grados de la articulación interfalángica proximal y se realiza una resistencia. Se le pide a la paciente que realice una extensión del dedo. La prueba de Tinel consta de percutir el ligamento carpiano en esta región de la marquilla regional, en el cual se va a percutir y va a generar una parestesia o como una corriente en los dedos, cerca de la región de la eminencia tenar. La prueba de Fallen nos ayuda a diagnosticar el síndrome del túnel carpiano. El paciente puede estar en pie o sentado. Se le pide que flexione el máximo ambas manos mientras que presiona la cara dorsal de ambas manos, una contra otra, y que mantenga esta posición durante un minuto. En una prueba positiva, se producirá parestesias en el dedo pulgar, medio o índice. En caso que no haya, será una prueba negativa. Ahora vamos a mirar la prueba de Finkelstein. Esta prueba consta de la observación o revisión de los tendones del abductor largo y extensor corto de estos tendones de la mano. Para realizar la prueba se requiere de doblar la mano, de cerrar la mano después, llevar hacia adelante sujetando los dedos al pulgar y generando un estiramiento. Para la prueba de estabilidad del pulgar, el fisioterapeuta debe fijar la articulación radiocarpiana con el fin de localizar el movimiento únicamente en el pulgar, realizando un varo y valgo forzado de esta articulación, siendo positiva inflamación o dolor. Para esta prueba se realiza una fijación de la articulación del codo, tomando la mano del paciente y realizando una desviación cubital forzada pero controlada. El test de acortamiento del ligamento sacrotuberoso busca determinar si este ligamento está tensado o acortado, lo que puede causar dolor en la zona sacroiliaca o lumbar. Este test es positivo cuando se indica que la flexión de la cadera y rodilla del lado doloroso provoca o aumenta el dolor. El test de la SEG
Este se funciona para evaluar si existe algún tipo de irritación en las raíces nerviosas lumbares. Para ello, nuestro paciente se colocará de cúbito supino y el terapeuta en bipedestación. Lateralmente a la altura de la extremidad inferior, el terapeuta va a elevar la extremidad inferior con la rodilla extendida. Solamente se considera esta prueba positiva cuando se aparece un dolor intenso o irradiado en el recorrido del nervio ciático. El Slump test nos sirve para valorar alguna disfunción neurológica de origen medular. La posición del paciente será sedente, se le pedirá que realice una depresión flexionando el tronco, llevando asimismo su cabeza hacia flexión y pidiéndole que extienda la rodilla. Si genera alguna sintomatología de presión o compresión del nervio, se sabe que el test es positivo. Para la prueba de Milgram se le pide a la paciente que se ubique en posición de cúbito supino con ambos pies alineados. Posteriormente se le pide que realice una flexión de cadera junto con una extensión de la rodilla. Esto con el fin de que la prueba pueda durar 30 segundos. De durar 30 segundos, la prueba se determinará negativa si el paciente no refiere ningún tipo de dolor. La prueba de tracción del nervio femoral es una prueba que tiene como objetivo identificar irritación neural de origen radicular del nervio femoral. Para eso ubicamos al paciente en decúbito lateral. La pierna a no evaluar hace una leve flexión de cadera y rodilla y la pierna a evaluar la sostenemos con nuestro antebrazo. Se hace una fijación en la pelvis para estabilizar y posterior a eso se le pide al paciente que haga una flexión de cabeza. Luego se hace una extensión de cadera con extensión de rodilla, pero posteriormente se hace una flexión de 90 grados de rodilla. La prueba es positiva cuando se presenta dolor en la cara anterior del muslo. En este caso el paciente no presentó ningún dolor, por lo cual es negativo. El test de pulgares ascendentes es un test que tiene como objetivo evaluar la movilidad de la articulación sacroiliaca. Para eso el paciente está en sedestación. Yo me ubico detrás del paciente y palpo las espinas ilíacas posteriores superiores. Luego le pido al paciente que haga una flexión de tronco lentamente y luego que vuelva. La prueba es positiva cuando se indica un bloqueo en la articulación o uno de los pulgares se eleva más que el otro. En este caso es negativo puesto que ambos pulgares se elevan al mismo nivel. El test de Ganslin tiene como objetivo principal evaluar la integridad de la articulación sacroiliaca y descartar o identificar posibles problemas en esta zona. La prueba se considera positiva si el paciente experimenta dolor durante su realización, lo que puede indicar una patología en esta articulación sacroiliaca, como una lesión o inflamación. Prueba de Guillet. Esta nos sirve para evaluar la movilidad de la articulación sacroiliaca. Esta prueba será positiva cuando no se mueve adecuadamente el sacro en comparación con el lado sano. Va a ser negativa cuando el movimiento normal del sacro al levantar la pierna. La ejecución. El paciente de pie se coloca con un pulgar en la espina ilíaca posterior, superior y otro en el sacro. El paciente levanta una rodilla mientras se observa el movimiento del ilion. La prueba es negativa. Test de Bradgard. Este test evalúa la irritación radicular. Para esto tendremos que colocar al paciente de cúbito supino. El terapeuta estará en bipedestación lateral. Levantaremos a la altura indicada por el paciente en el caso de si tiene un dolor y genera dolor ciático, hasta la altura en la que nos lo permita. Después de esto, realizaremos una flexión del pie. El punto de esta prueba es que si hay un dolor ciático, hay una alteración implicada de L4 a S1. Así se consideraría esta prueba como positiva. Este test es un test que tiene como objetivo evaluar la estabilidad ligamentaria de la articulación coxofemoral. Vamos a evaluar el ligamento iliofemoral superior. Para esto ubicamos al paciente en decúbito prono. Se agarra el muslo en su parte proximal y se hace una fijación en el isquion.
Posteriormente se hace una extensión, una rotación externa y una aducción. En esta posición vamos a durar aproximadamente 10 a 15 segundos. El test es positivo si el paciente presenta dolor. En este caso, el paciente no presentó dolor, por lo cual es un resultado negativo. Prueba de Faber tiene como objetivo evaluar afecciones de la cadera, sacroiliacas o músculos aductores. En la ejecución, el paciente en supino, el pie del lado evaluado sobre la rodilla contraria, posición a 45. Se empuja suavemente la rodilla hacia abajo. Va a ser positivo cuando hay un dolor en la cadera o en la sacroiliaca. Negativo, no hay ningún dolor. En este caso es negativo. Prueba de Thomas. El objetivo es detectar el acortamiento del psoas ilíaco flexores de la cadera. Es positivo cuando la pierna contraria no permanece plana en la camilla. Negativo, la pierna no evaluada permanece plana al flexionar la otra pierna. Su ejecución. El paciente está en supino, lleva la rodilla al pecho y observa la pierna contraria. En este caso, la prueba es negativa. La prueba de Love. Esta tiene como objetivo poner la patología insercional del zoofiliaco. Entonces, en la ejecución de esta, se le va a pedir al paciente que va a estar en decúbito supino, apoyando el dorso contra las rodillas extendidas. Se le pide al paciente que se despegue los talones de la camilla unos 5 centímetros. Los mantenga durante unos segundos y genera un hallazgo positivo en la apariencia de dolor a nivel del psoas y a diferencia tenemos Prueba de Over. El paciente se ubica en decúbito lateral, la cadera y la rodilla de la pierna inferior flexionadas para estabilizar la pelvis. El fisioterapeuta se coloca detrás del paciente y sujeta la pelvis para evitar compensaciones. Sostiene el muslo superior a evaluar con la cadera en aducción y extensión. Deja caer pasivamente la pierna hacia aducción. Es positiva cuando no cae o queda suspendida en el aire. Negativa, la pierna cae pasivamente hasta aproximarse a la camilla aducción completa. En este caso, la prueba es negativa. El objetivo es evaluar la tensión o la retracción de la cintilla iliotibial. El test del piriforme es un test que tiene como objetivo evaluar si la irritación del nervio ciático es ocasionada por la compresión del músculo piramidal. Para eso ubicamos al paciente en decúbito lateral, contralateral del lado a valorar. Posterior a eso se hace un agarre en la pierna para poder hacer una flexión con aducción y rotación interna, esto sin quitar la estabilización de la pelvis. El test es positivo si se produce dolor en la región glútea o en la zona ciática. Si no, es negativo. En este caso, el paciente no presentó dolor. El test de acortamiento de isquiotibiales tiene como objetivo principal evaluar la flexibilidad y longitud de estos músculos que se encuentran en la parte posterior al muslo. Este test se encuentra positivo cuando el paciente no logra tocar sus pies. Prueba de McMurray. El objetivo es evaluar la lesión meniscal, medial o lateral en la rodilla. Es positivo cuando hay un dolor o un bloqueo. Negativo, sin síntomas al hacer el movimiento. La ejecución. El paciente se ubica en supino, se flexiona la rodilla al máximo, luego se rota internamente y se extiende el menisco lateral o se rota externamente y se extiende el menisco medial. El paciente no refiere dolor y es negativa esta prueba. Prueba de Apley. Tiene como objetivo distinguir entre lesiones meniscales y ligamentarias de la rodilla al evaluar el dolor durante la compresión y distracción de la articulación. Se ejecuta el paciente en prono con la rodilla 90 grados, se presiona el talón hacia abajo y se rota la tibia en compresión o se tracciona y rota en distracción. Va a ser positivo cuando hay un dolor compresivo, el menisco va a estar dañado y el dolor distractivo, los ligamentos van a estar lesionados. Negativo cuando no refiere ningún dolor. El paciente no refiere ningún dolor, en esta prueba es negativa. El test de Lashman es un test que tiene como objetivo valorar el estado del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Para eso ubicamos a nuestro paciente en decúbito supino con la pierna evaluar en una flexión de 30 grados.
Una mano va a ir apoyada en la parte distal del fémur y la otra apoyada en la parte proximal de la tibia. Posterior a eso, se hace un desplazamiento hacia anterior de la tibia. La prueba es positiva si hay un desplazamiento anterior de la tibia, en este caso es negativo. Prueba de cajón posterior de rodilla. El objetivo es evaluar la integridad del ligamento cruzado posterior. Va a ser positivo cuando la tibia se desplaza hacia atrás de manera anormal. Negativo cuando no hay un desplazamiento hacia posterior. Su ejecución: el paciente se ubica en supino, su rodilla a 90 grados y se empuja la tibia hacia atrás mientras el pie está firme. En este caso, la prueba es negativa, el paciente no refiere ningún dolor. Prueba de cajón anterior de rodilla. El objetivo va a ser evaluar la integridad del ligamento cruzado anterior. Va a ser positivo cuando la tibia se desplaza hacia adelante de manera anormal. Negativo cuando no hay un desplazamiento anterior. La ejecución: el paciente debe estar en supino, su rodilla a 90 grados y se empuja la tibia hacia adelante con el pie firme. Casos negativos: la tibia no se desplaza. Prueba de varo forzado. Tiene como objetivo evaluar el ligamento colateral de la rodilla. En su ejecución, el paciente se ubica en supino, la rodilla a 30 grados de flexión, se aplica fuerza hacia adentro del tobillo y hacia afuera del muslo. Es positivo cuando hay un dolor anormal en el lado lateral de la rodilla y en negativo no hay ningún dolor, como en este caso. Prueba de valgo forzado. El objetivo es evaluar la integridad del ligamento colateral medial. Se ubica el paciente en decúbito supino. El fisioterapeuta sujeta el tobillo con una mano, coloca la otra mano sobre la cara externa del muslo o rodilla, aplica fuerza sobre el valgo, empuja medialmente desde el lado lateral de la rodilla. Es positiva cuando hay un dolor en la cara medial de la rodilla y negativa hay una ausencia del dolor. En este caso es negativa. El test de Scholem es un test que se usa para verificar la existencia de condromalacia rotuliana. Para eso, ubicamos al paciente en decúbito supino, con las piernas extendidas. Posterior a eso, hacemos una leve presión en la parte superior de la patela y se le pide al paciente que haga una contracción del cuádriceps. La prueba es positiva si el paciente presenta un dolor retropatelar al hacer la contracción y es negativa si no lo presenta. En este caso es negativa. El test de Slocum es una prueba utilizada para evaluar la inestabilidad rotatoria anterolateral del tobillo. Esta prueba se considera positiva cuando hay un desplazamiento patológico de la tibia hacia adelante y hacia afuera, con una rotación anterior excesiva de la meseta tibial medial. El test de Thompson es un test que tiene como objetivo valorar la integridad del tendón de Aquiles. Para esto, ubicamos al paciente en decúbito prono con los pies por fuera de la camilla. Posterior a eso, hacemos una presión en la musculatura de los gemelos. El test es negativo cuando se produce una leve flexión plantar, como se evidencia en este caso, lo que indicaría una buena integridad del tendón de Aquiles. En caso de ser positivo, no se realizaría la flexión plantar, lo que indicaría una rotura del tendón de Aquiles. La prueba de cajón anterior para cuello de pie es una prueba que tiene como objetivo evaluar la estabilidad hacia anterior del cuello del pie. Para eso el paciente se puede ubicar en decúbito supino o en sedente. En este caso en sedente se hace un apoyo en la tibia para estabilizar y otra sobre el calcáneo. Manteniendo fija la tibia se hace un empuje desde el calcáneo hacia anterior. La prueba es positiva cuando se presenta un desplazamiento hacia anterior del tobillo mayor a 1 centímetro o una diferencia de 3 milímetros del tobillo contralateral. En este caso la prueba es negativa. El test de compensación o compresión tibioperonea tiene como objetivo principal evaluar la integridad de la sindesmosis tibioperonea distal, que es el conjunto de ligamentos y membranas enteróseas que unen a la tibia y al peroné en la parte superior del tobillo. Esta prueba se puede considerar positiva si el paciente experimenta algún tipo de dolor durante la compresión, especialmente si este está en la región de la sindesmosis. Este dolor puede ser agudo o localizado en la parte anterior o lateral del tobillo.